Este es el tiempo de tomarnos un café sin relativismo con María Andreina Cerrada, porque los absolutos son amargos de tomar. Una producción de Cross Examine en español. La semana pasada vi en Twitter una campaña en contra de la pornografía con el hashtag Eso no es sexo, el cual fue creado por el gobierno de Murcia en España, y el video básicamente enviaba preguntas como ¿aprendo sexo viendo porno? Es una animación y muestra el constante bombardeo de este tipo de contenidos en internet, y dice que el porno es como la comida chatarra para el cerebro. Y el propósito de toda esta industria pues es el ganar dinero a través del consumo de esto, y también hace las preguntas como ¿qué hay detrás de la pornografía? Esa pregunta pues en esta campaña busca hacer reflexionar al consumidor y a toda la sociedad en general. Y termina su animación respondiendo a la primera pregunta de sobre si aprendemos de sexo viendo porno, y la respuesta al final de esta campaña fue no, una campaña que por cierto no es religiosa. La respuesta fue que no aprendes del sexo, sino que aprendes de pornografía y no la verdadera sexualidad entre un hombre y una mujer. Además, también concluye con una realidad que debe hacer reflexionar a muchos, y es quién gana con el porno y quién pierde. Y de eso hablaré durante 2 episodios. La verdadera cara de la pornografía. Es un asunto del que muchos en nuestra sociedad tratan como chistoso y con muchísima frecuencia comentado en medio de sus conversaciones con los amigos o compañeros de trabajo de manera vulgar. Otros ni lo mencionan por vergüenza a que sepan que lo consume, porque algo en el fondo de su conciencia le dice que no está bien, pero que finalmente todos juntos, con orgullo o con pena, suman la inmensa cantidad de personas que tienen la necesidad de echar mano de este producto. Este mundo del entretenimiento sexual para adultos está altamente relacionado a la esclavitud sexual, el cual pues es todo un tema que les hablaré en algún otro momento, del cual existen datos contundentes que muestran cómo la esclavitud sexual tiene un mercado gigante y sólido, incluso mayor que el de la droga. El único que se mantiene por encima es la venta de armas, pero le sigue la esclavitud sexual, la venta, trata, explotación de niños y niñas y mujeres para este mundo sexual. Pues bueno, es sencillamente impresionante, es grave, y lo peor es que es increíblemente ignorado. Lo más curioso es que sea un tema que sea tan desconocido para nosotros, cuando América Latina está incluso por encima de África como escenario mayor en lo que ocurren en estos negocios sexuales. ¿Qué tiene todo esto que ver con la trata, la explotación y la esclavitud de niños y niñas y mujeres con la pornografía? Bueno, eso es algo que debemos responder. ¿Será que acaso hay muchas cosas que se ignoran de este producto aparentemente inofensivo y que pareciera simplemente para el placer íntimo de quienes lo consumen? Bueno, la verdadera cara de la pornografía es que tanto el consumidor como el producto, el cual no olvidemos que son personas, son dañados. Hoy les hablaré principalmente sobre lo que le ocurre al producto, entre comillas, pero permítanme adelantarme un poco de lo que se tratará la continuación de este tema, que estará enfocado en el consumidor. Y bueno, es que sería tonto pensar que las cosas que vemos y oímos no nos afectan. Todos reconocemos que las buenas canciones, películas y libros enriquecen nuestras vidas. Pueden relajarnos, pueden educarnos o inspirarnos, puede transformar nuestras vidas. Evidentemente, las imágenes buenas son buenas para nosotros, pero curiosamente nos cuesta imaginar que las imágenes malas o los contenidos malos sean malos para nosotros. Las imágenes, señores, pueden persuadirnos. Es más, como periodista, les comento un caso.
Y es que, bueno, y esto lo saben muy bien las empresas, que si muestras una imagen persuasiva de su producto durante un momento altamente emotivo, pues va a quedar en su subconsciente. Los publicistas son muy buenos en su trabajo. Pueden predecir cuánto comprarás de su producto si ves su anuncio. Por ejemplo, era el caso que les iba a mencionar de Reese's Pieces, que pagó una enorme cantidad de dinero para que se mostrara su caramelo en la película de E.T. Y las ventas de Reese's Pieces se dispararon. ¿Por qué? Porque las emociones que nos inspiraba ver ese niño pequeño alargar su mano hacia el extraterrestre se transfirieron a la imagen del caramelo. Y si ver un producto durante una fracción de segundo, aunque este no sea el centro de la escena, porque no era que el momento era enfocado en el caramelo, era otro el momento, pero solo al haber parecido en la escena, afectó el comportamiento de los que vieron la película llevándolos a consumir este caramelo. Imagina el efecto que puede tener una película que mantiene tu atención en la pantalla mediante escenas de sexo explícito durante un tiempo mucho más prolongado. Así que bueno, si quieres saber el trascámara de la pornografía y sus aliados, mostrando su verdadera cara, los invito a que no dejen de escuchar esta serie, que estará compuesta de dos episodios. Ahora sí, encauzándome más en cuanto al otro lado de la moneda, es que sabemos que el sexo se ha convertido pues en un producto de diversión. Hoy en día la sociedad a veces está valorando las relaciones solo en calidad de la capacidad de estimular y satisfacer sus apetitos sexuales. Nuestras sociedades están en un constante manejo de contenidos eróticos que se comparten de manera indiscriminada como si se tratase de un caramelo, en el que la justificación de los productores sobre su éxito es porque reflejan las fantasías del espectador, pero este producto no son objetos o cosas para el disfrute y posterior desecho del usuario. Son personas tras cámaras. Hay que entender algo. Si tantas veces ocurren terribles realidades detrás de la producción de algunos productos en el que sus empleados se encuentran bajo las peores condiciones de esclavitud, el mundo de la pornografía no se escapa de esto, y quienes lo consumen son cómplices del crecimiento de estas industrias. La realidad del consumo supuestamente inofensivo que no perjudica a nadie de la pornografía es el aprovecharse de las vidas arruinadas de chicas jóvenes y que atrapa al público a que gasten un montón de tiempo y dinero en su producto. Esa es la realidad. De hecho, aún los casos de pornografía en los que no cuentan con mujeres explotadas o esclavizadas, el 90% de ellas vienen de vidas insanas emocionalmente y con circunstancias especiales a su alrededor que las llevó a contemplar estos supuestos trabajos como modo de obtener dinero. Y de eso les invito a que puedan revisar en los buscadores. Hay muchos testimonios de esto que pueden ilustrar lo que les estoy diciendo. En todos los casos, las personas que allí se encuentran detrás de las cámaras son vidas que inicialmente empezaron este mundo de una manera con un contexto de vida muy desdichado. Aún esas las que la sociedad pueda llegar a conocer que alcanzaron la fama y la fortuna. Aún ellas. Pero que el mundo aprendió a disfrutar de estos contenidos como objetos, sin importar quién es ese que le proporciona placer. Voy a explicarles un poco sobre este mundo del supuesto entretenimiento para adultos, empezando por comprender el término pornografía, que procede de las palabras griegas porne, prostituta, y graphein, de grabar, escribir, ilustrar, y el sufijo ia, estado de propiedad de, lugar de, teniendo por lo tanto el significado de descripción o ilustración de las prostitutas o de la prostitución. La vasta mayoría de la producción pornográfica audiovisual parte de un principio muy semejante, según plantean los sexólogos, incluso desde las primeras décadas del siglo XX, que trata de la fantasía masculina que representa la abundancia sexual sin las complicaciones de las relaciones reales, o, en otras palabras, la facilidad del butanero para conquistar el ama de casa abandonada.
No hay ninguna conversación, no hay cortejo, no hay dulzura, simplemente un sexo que muestra muy poca o ninguna consideración por el placer erótico y la satisfacción de las mujeres. Y así ha sido durante décadas. Ahora, antes de hablarles sobre el lado oscuro detrás de la pornografía, como dicen por allí, voy a picar adelante y voy a plantear como primer escenario lo que muchos dicen, que hay mujeres que inician la pornografía por gusto. Existen cada vez más actrices que, reivindican, entre comillas, su derecho a haber elegido esta carrera profesional sin convertirlas en unas fáciles o perturbadas. Ha habido algunas que cuentan su historia diciendo que se enorgullecen de haberse convertido en unas estrellas de la pornografía. Y la socióloga, o la sociología, mejor dicho, ha indagado recientemente razones que realmente conllevan a una mujer a convertirse en actriz porno. Y un equipo de sociólogos realizó un estudio llamado The Why Become a Pornography Actress, que intentó contestar esto, y sus resultados fueron publicados en el International Journal of Sexual Health. En este estudio se preguntó a 176 actrices de Estados Unidos por su motivación para trabajar en la industria, sus preferencias y los puntos más negativos de su trabajo. Y dinero, sexo, atención, diversión, industrias relacionadas, relaciones cercanas, oportunidad, confusión, expresión creativa, crecimiento personal, coerción, son las respuestas mayoritarias que surgieron. Y como verán, la primera que mencioné fue dinero y no es de manera casual. Según el estudio, fue la principal. La principal carnada fue el dinero. Y esto pues nos lleva obligatoriamente a otra pregunta. ¿Qué hace a una mujer tomar una opción como estas para tener dinero, el ser explotada sexualmente? Conociendo la historia de las famosas actrices porno, uno se sorprende de lo poco fabuloso y lo sí muy triste que sus vidas son detrás de la cámara. ¿Cómo puede alguien con principios, y esto es a modo de reflexión, cómo puede alguien con principios simplemente decir que no le importa quién sea esa mujer de la que está viendo allí en el contenido de ese producto? Simplemente no tiene cabida, pero así sucede. Personas que dicen que tienen principios pero no les importa nada de esto, simplemente generar placer visual. Es un mito decir que hay actrices porno felices, y esto en el mejor de los casos aquellas que no la empujó nadie a entrar en este mundo, sino solo las realidades que circundaban su vida, que no es poca cosa considerarlo. Señores, la inevitable verdad que tengo que decirles hoy es que la pornografía se ha convertido en una de las bases del negocio de la trata de seres con fines de explotación sexual. La organización Fin de la Esclavitud ha publicado informaciones impresionantes expuestas por sus representantes expertas en el tema. El comercio sexual ha germinado desde este terreno y ha alcanzado considerables dimensiones a diferentes niveles. La concepción que tienen muchos de asumir que el sexo vende es notorio cuando vemos que todo lo que ocurre en torno al sexo libre de la sociedad, desde la publicidad sexista hasta la trata de personas, pasando por la pornografía, las llamadas eróticas, las call girls y chicas acompañantes, que sin ser criminalizado, por lo menos en el caso de Venezuela, hubo tiempos que no era criminalizado ver en los distintos periódicos estas chicas de acompañantes. Los espectáculos también de provocación sexual como el striptease o el sex show, la compraventa de novias por correo o la prostitución desempeñada en prostíbulos clandestinos o legales, las casas de masajes o el turismo sexual, las visitas a grupos concentrados de varones. Bueno, de todo hay en este dañino mercado que satisface a otros. Les mencioné que sí existen algunas actrices porno voluntarias y que pueden llegar al éxito monetariamente hablando. Todas estas están dentro del mercado de explotación sexual como medio para adquirir dinero. La realidad que las impulsa a tomar esas industrias es bastante lamentable. Pero fuera de esas pocas privilegiadas, si es que se le puede llamar así, por no haber sido obligadas ni oprimidas a hacerlo, fuera de estas, existe otro grupo
mucho más numeroso de mujeres que no se encuentran en estas mismas filas de supuestas privilegiadas y que sostienen a la industria de la explotación y esclavitud sexual como segunda fuerza proveedora de riquezas en el mundo después de la venta de armas. Pero ¿cómo no sería exitosa esta industria si la pornografía está al alcance de todos? Los 365 días del año y las 24 horas del día, es gratis, anónimo, es accesible, es adictivo. Sexo a la carta y rápido, por denominarlo de alguna manera. Ahora, los invito a que presten atención sobre la realidad expresada en números de este producto sexual. Cada segundo, 3.075 usuarios están pasando por un sitio pornográfico. La industria de la pornografía es más grande que los réditos de las compañías superiores de la tecnología combinadas: Microsoft, Google, el Amazonas, eBay, Yahoo, Apple, Netflix. Todas ellas. Tamaño de la industria: 57 billones en el mundo. 12 billones solo en Estados Unidos. Existen 4.2 millones de sitios dedicados a la pornografía en Internet, 420 millones de páginas pornográficas y 68 millones de búsquedas de pornos en páginas de búsqueda. Cada segundo, 30.000 personas están consumiendo pornografía. Existen 68 millones de búsquedas diarias. Cada 30 minutos se realiza una nueva película porno. 1 de cada 5 imágenes pornográficas es de un o una menor de edad. La edad promedio de los niños que ven pornografía es de 11 años, supuesto contenido para adultos, pero como todo consumo que envicia, tiende a iniciarse a edad temprana. Más de 11 millones de adolescentes regularmente ven pornografía en Internet. La pornografía infantil genera 3 billones de dólares anualmente. Ustedes me dirán si esto es un tema importante o no. Bueno, de hecho, una de las vertientes de la explotación sexual infantil es la relacionada con la producción de material audiovisual en el que el menor se ve envuelto. Concretamente, la pornografía infantil es toda una representación visual y auditiva de un niño para gratificación del usuario, implicando la producción, la distribución y también la utilización de esta materia. Se estima que son miles los niños víctimas de esclavitud sexual que son obligados a hacer películas pornográficas, y de eso también tenemos muchas noticias, y el número va en aumento. No son solo los niños los más vulnerables a esta forma de explotación, sino que también las mujeres son víctimas constantes para sacar mayor provecho de sus víctimas. También pues los tratantes graban a las mujeres a las que someten teniendo relaciones sexuales con sus clientes. Estos videos son subidos a internet, siendo pues una fuente más que proporciona beneficios de manera indefinida. Una de las características actuales de la industria de la pornografía y del sexo en general es la imagen infantilizada de las mujeres y la hipersexualización de los niños. Esto provoca que haya pues más niños y niñas en edades cada vez inferiores demandados por partes, horriblemente solo mencionarlo, de parte de los adultos, y que los adolescentes también pues son objetivo de los tratantes. Un claro ejemplo de infantilización de la imagen de la mujer y de sexo alrededor de la imagen infantil lo encontramos en Australia, donde existen burdeles legales decorados a modo de colegio infantiles, donde las mujeres van vestidas como si fueran bebés. Ay, no, esto es un tema que no puede ser tratado con dulces relativismos, jamás. La pornografía también busca normalizar a las víctimas. En el libro Esclavas del Poder de Lidia Cacho se recoge el testimonio de Areli, una joven rescatada de las mafias que la obligaban a prostituirse. Lidia le pregunta a Areli sobre la mansión donde vivía durante esa época en México, y ella decía pues que era bonita, que era muy cuidada y que protegida, con un policía en la entrada, tenían un cuarto con una televisión grandísima, contaba ella, y decía que pues allí le ponían todo el día el canal ese de Playboy,
y le decían que, bueno, que miraran esas muchachas, que deben cuidarse y hacer que sean mujeres de clase para ser como esas de las que veían en los videos. Y bueno, y como bien lo indica Lidia Cacho, que después de todo ese testimonio, es que esa narración, pues, se nota que una total similitud con la historia de niñas y jóvenes en otros países en las que, bueno, las hospedan en casas a estas víctimas y la pornografía y las películas eróticas se buscan ponérselas para crear una cultura de aceptación y de normalización de la explotación. Entonces, bueno, el internet es un medio que, bueno, ya sabemos que es prácticamente incontrolable. Con la ayuda de quienes ven pornografía en internet, la pornografía pues ha dado el salto definitivo para convertirse en dominante y presente en la actualidad. Genera ganancias que, como ya han escuchado algunos números, inimaginables y posibilidades aún por explotar. Se estima también que los ingresos anuales de la pornografía son más altos que los de la industria del fútbol, del béisbol y del baloncesto juntas. Es tan rentable que cada año tiene unos beneficios que llegan a los 7,000 millones de dólares, una cifra que ni siquiera incluye a la prostitución. Y de nuevo, les digo, recuerden que son explotadores que esclavizan a este, entre comillas, producto, que son mujeres y niños. Los beneficiados, ¿quiénes? Los que explotan. ¿Quiénes salen perdiendo? En lo que les estoy contando hoy es esas personas usadas para generar estos productos. No podemos diferenciar entre los que son actores del porno y los que están siendo grabados en este tipo de imágenes. También es un punto que debemos analizar y reflexionar. Ustedes no saben si el producto pornográfico es de actrices o si son víctimas de trata. Películas de estas víctimas de explotación sexual. Tampoco podemos saber cuántas son las jóvenes que realmente son mayores de edad, porque bueno, dado el maquillaje que usan, la peluquería, el vestuario erótico, las disfrazan a estas menores y eso pues hace que ciegue a los consumidores de sexo online. ¿Y qué tal si en vez de pornografía estás viendo abusos y violaciones? Y si en lugar de placer estás viendo el dolor de una víctima. Y si en vez de una mujer excitada imaginas que más bien allí es una mujer sufrida que pudiera ser tu hija, tu hermana, tu prima, que está siendo violada, que está siendo abusada, que está siendo obligada, amenazada. Para la mayoría de las personas la esclavitud es un terrible problema que pareciera que quedó en el pasado. Sin embargo, actualmente existen más esclavos que nunca antes en la historia de la humanidad. Esclavos obligados a ser objeto de satisfacción sexual. Y la forma en cómo se da la esclavitud y trata para estos fines requieren, pues, unos medios terroríficos que no podría describirles, y eso se podría dedicar exclusivamente a un solo episodio para ello. Pero ya pueden ver un poco de lo terrible que es de esta realidad detrás de cámara, pero quien la consume también es afectado, y de eso lo hablaré en el próximo episodio. Es mi oración que para quienes le agregan el dulce relativismo a este café para sentir más calmada su conciencia al momento de consumir la pornografía, espero que le haya sido suficientemente amargo el episodio de hoy y que se lo haya atrevido a tomar, y que Dios use esto para que puedan reflexionar y arrepentirse y no volver a hacerlo. Como siempre, espero que este episodio haya sido útil, y si crees que puede hacerlo para otros, compártelo en tus redes sociales, en tus grupos de WhatsApp o Telegram. Apóyanos dándonos tus recomendaciones en las distintas plataformas de podcast donde me puedas estar escuchando. Si lo haces a través de YouTube, dale like y coméntanos qué te pareció este tema. También les recuerdo que pueden escribirme en Facebook en Cross Examine en español, y nuestro canal en YouTube también. Mis cuentas personales me pueden buscar por mi nombre, María Andreina Cerrada, en Facebook, Instagram y Twitter, que yo misma les estaré leyendo y respondiendo en cualquiera de ellas. Por favor, reciban un fuerte abrazo para todos ustedes desde mis hermosas tierras venezolanas. Dios les bendiga.
Gracias por acompañarnos en el tema de hoy. Esta fue una producción de Cross Examine en español. Nos escucharemos en el próximo episodio de Un Café sin Relativismo con María Andreina Cerrada, porque los absolutos son amargos de tomar.